Hebreos capítulo 9, versículo 27. Amén. La palabra siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres que muere una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora, por ese privilegio, Padre, que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, Dios amado, y poder bendecir y exaltar tu santo nombre, Dios todopoderoso. A ti sea la honra, la gloria. Recibe, Padre, nuestra alabanza, nuestra adoración. Recibe, Dios amado, Señor Jesús, Dios todopoderoso. Gracias te damos, Padre, por ese privilegio, Señor Jesús, que tú nos das todavía de poder estar aquí en tu casa, Dios amado, Señor Jesús. Hacer conocer, Padre, esta palabra, Dios todopoderoso. Tú nos habla, Padre, cada día, Señor. Tú habla a tu pueblo cada día, Señor amado, Dios todopoderoso. Te pido en esta preciosa hora que sea tu Espíritu Santo hablando, Dios amado, Señor, sobre mi labio, Dios todopoderoso. Que sea tú, Dios mío, Señor, ministra, Padre, tu pueblo, Dios amado, que cuando tu palabra está siendo predicado, Señor Jesús, y que esta palabra, Padre, entre, Dios mío, Señor, de lo más profundo del corazón del hombre, la mujer, Señor Jesús. En esta noche te pido que sea tu, Dios mío, Señor. Habla, Padre, a través de mi boca, Señor Jesús. Quita, Padre, pensamiento de hombre, Dios todopoderoso, palabra de hombre, Dios amado. Que sea tu Espíritu Santo guiando, Padre, este pueblo cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su lugar. Y nuestro tema va a ser asegurando nuestra eternidad. Amén. ¿Cuál es el tema? Asegurando nuestra eternidad. Hermano, mientras que estamos vivos, mientras que estamos respirando, cada uno de nosotros tiene que asegurar en dónde quiere resucitar en aquel día. Amén. Si estamos vivos cuando Cristo venga, dice la palabra del Señor que seremos levantados. Amén. Si estamos vivos. Pero si estamos muertos, entonces dice la palabra del Señor que también los muertos en Cristo primero van a resucitar primero. Pero por eso hoy, esta noche, yo creo, como dije al principio, muchos no quisieran escuchar. Muchos hombres, de verdad, los que tienen billete, ellos no quieren morirse. Amén. Incluso hay cristianos que tienen negocio, casa y de todo, no quieren dejar eso. Amén. Ellos quieren vivir eternamente aquí en la tierra. Pero nos dice la palabra del Señor que está establecido que el hombre muere una sola vez y después a entregar cuenta allá con el Señor. Dice la palabra del Señor, vamos a entregar cuenta lo bueno y lo malo que nosotros hicimos. Pero yo creo, estaba meditando yo, es mejor hacer el bien que hacer el mal. Porque si vamos a hacer el mal, lamentablemente no vamos a obtener esa recompensa que Dios tiene para nosotros. Amén. Es necesario, hermano, que cada día el hombre hoy en día tiene que saber en dónde está caminando. Yo creo que cada uno de nosotros sabe en dónde está caminando. Si en el camino correcto porque hay dos caminos. Jesús mismo dijo, hay dos caminos. Está donde está Él, donde nosotros podemos reinar con Él todos los días de nuestra vida. Y está el infierno, que es tormentoso, dice. Y también es una eternidad también. Por eso la palabra del Señor y el tema es asegurando nuestra eternidad. ¿En dónde? Si nosotros vamos a asegurar nuestra eternidad, una eternidad de vivir con Cristo, hoy es la noche de que nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. O si no, una eternidad también al infierno, haciendo lo malo. Usted escoge. Mientras que nosotros estamos vivos, hermanos, dice la palabra del Señor, mientras que el hombre, la mujer está vivo, puede arreglar cuentas con Dios todavía. Ya muerto, hermano, ya no. Ya estando en un panteón, ya estando abajo de la tierra, ya no.
Ya no puedes arreglar tu vida. Por eso hoy es la noche de que todos nosotros que estamos que decidimos en dónde vamos a resucitar en aquel día. Pero Dios, lo bueno que Dios es misericordioso con nosotros todavía. Nos ha dado vida todavía. Tenemos la oportunidad todavía, estamos respirando todavía. Porque se recuerda, hermano, cuando empezó la pandemia, muchos cristianos se murieron. Y nosotros estamos vivos todavía. Es porque Dios tiene misericordia de nosotros todavía. Es porque Dios quiere que usted y yo arreglemos cuenta con Dios todavía. Nos está dando una oportunidad todavía. Pero esos hombres, yo no sé, había un hombre con nosotros. Por eso, hermano, cuando no te toca la muerte todavía, Dios conoce, Dios sabe que nosotros, como yo estoy predicando, anunciando la palabra todavía. Amén. Todavía tiene misericordia de Dios conmigo, porque había un hombre que íbamos los dos en la iglesia, en el mismo carro, no tenía carro antes, él me llevaba en su carro, pero él estaba enfermo de esa enfermedad, de ese COVID, que le dice amén, y ya cuando dijeron el hermano estaba enfermo de esa enfermedad, y yo siempre andaba con él, amén. Y gracias a Dios a mí no me pegó. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de mí todavía. Porque Dios tiene todavía, puedo predicar la palabra todavía. Y ese hombre, yo no sé si ese hombre se arrepintió de sus pecados. Qué bueno. Entonces estará en el cielo, estará en el paraíso ahorita. Pero si no, dice la palabra del Señor, hay dos caminos. Por eso nosotros debemos escoger en dónde vamos a ir, hermano. La muerte, dice la palabra del Señor, nos puede sorprender en cualquier momento. Nadie sabe. La muerte, dice la palabra del Señor, a un paso está de nosotros. La muerte no está lejos. Amén. La muerte nunca te avisa cuando llega. Amén. Nunca te dice, tal día vas a morir. No. La muerte cualquier rato va a venir y va a llegar y ya te fuiste. Amén. Pero por eso es necesario ahorita que entreguemos cuenta a Él y mientras que estamos vivos, hermano, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Y el hombre sabe en dónde está caminando ahorita, en qué camino está, porque hay dos caminos, en dónde está caminando. La pregunta es, ¿en dónde estamos caminando? Amén. Si dónde está la vida eterna o dónde está el infierno, hermano. Es lamentable siendo cristiano y predicando la palabra del Señor y que nos aparezcamos allá por desobediente. Porque muchos hombres impíos, dice la palabra del Señor, de los que no quieren escuchar palabra del Señor, los que se han salido de una iglesia y los que se han acomodado, los que ya no quieren seguir. ¿En dónde van a aparecer esos hombres? Conociendo la palabra del Señor, han predicado la palabra del Señor, han estado en una iglesia. ¿Dónde van a aparecer esos hombres impíos? Dice la palabra del Señor. El pastor ha explicado, impío es el que conoce la palabra, es el que ha estado con nosotros. ¿Dónde va a aparecer ese hombre? No se preocupa. Por eso el Espíritu Santo me decía, pregúntele al pueblo. Como parece que ellos no quieren morir, como que no llega la muerte. La palabra del Señor nos está diciendo que la muerte en cualquier momento nos puede sorprender. Y también dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después al juicio final, a entregar cuenta a Dios. Todo lo que nosotros hicimos en nuestra vida, nuestro caminar espiritualmente. Hermano, estaba meditando cuando Cristo venga y si nos encuentra como esos hombres impíos acomodados, muertos espiritualmente, ¿dónde nosotros vamos a aparecer en aquel día? Por eso yo me hice esa pregunta. La muerte física del hombre no pone fin, dice, a la existencia. Conscientemente el hombre sabe que hay algo después de la muerte. Amén. Es algo, hermano, que Dios nos ha ofrecido, es la vida eterna que Dios nos ofrece. Pero muchos hombres hoy en día, siendo cristianos que conocen la palabra del Señor, están rechazando esa vida eterna que Dios nos está ofreciendo. Ya no quieren seguir, ya no quieren caminar. Dicen ellos, ya estoy bien así.
y se acomoda. Amén, ya no quieren seguir adelante. Pero Cristo pronto viene, hermano, a levantar a su iglesia. Y nosotros, siendo cristianos y conocemos la verdad, no nos acomodemos, hermano. Sigamos adelante, como decía el pastor, como nuestros hermanos que llegaron tarde. Es lo que Dios quiere, no importa la hora. Si te atrasaste, pero lo importante que... Por eso es necesario, hermano, que nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios todos los días de nuestra vida. Él nos está pidiendo ahorita. Muchos hoy en día de verdad no se quieren morir, no. Muchos dicen, no, tengo todavía, especialmente de los que tienen pequeños todavía, no, yo quiero ver a los nietos todavía, no quiero morir todavía. Pero ¿qué vas a hacer si la muerte te va a sorprender? Amén. Pero lo más principal, hermano, estar seguro que si nos morimos tenemos que ir con Dios. Tenemos, por eso el tema es asegurando nuestra eternidad. Tenemos que estar seguros que si yo me muero, tengo que estar seguro que voy a llegar en el cielo, no en el infierno, porque hay dos caminos, hermano. Es necesario que nosotros, dice la palabra del Señor, de la manera que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio final. Entonces no tenemos, como dice eso, no sé si es cierto que los gatos tienen 7 vidas. O ¿cómo se llama? Es el tacuacín que les dijo un día que también con pellejo todavía subió a los palos todavía. Yo creo que Dios no nos ha dado 7 días para que el hombre diga, me voy a morir, y si no me arrepentí y me voy a arrepentir en la segunda vida. No se puede, hermano. La palabra nos dice que una sola vez y ya después el juicio final. A entregar cuentas a Dios de todo lo que nosotros hicimos, todo nuestro caminar espiritualmente. Por eso es necesario que no nos entreguemos al pecado, hermanos. Sabemos que el pecado hoy en día se está aumentando cada día, y no, especialmente los jóvenes, no dar lugar al enemigo, porque el pecado. Por eso, y hay otra cosa que hoy estamos viendo, estamos escuchando hoy en día. Y es un vil mentira que están haciendo de las otras religiones. Siendo cristiano también creen eso. Que cuando uno se muere, dice, y haciendo unos cuantos días de oraciones, o como dicen eso, esa cosa que hace que lo saquen el muerto ahí para que se vaya. Purgatorio, algo así. Que dicen los católicos que hay, es un vil mentira del diablo, amén. Sí, dice la palabra del Señor que el hombre solo se muere una sola vez y después al juicio final, ahí nadie te puede sacar. Nadie. Qué vil mentira de esos hombres, de verdad, de los que tienen esa doctrina. Le dicen, tú puedes hacer lo que tú quieres, tú puedes tener 2 mujeres, te mueves y allí te sacamos, te hacemos un... Amén, y ya de allí te sales y ya te vas para el cielo. No, hermano. No, hermano, Dios nos ha establecido, dice que el hombre se muere, y si nosotros hicimos lo bueno, vamos a reinar con Cristo. Si hacemos lo malo, vamos a ir al infierno. Hay 2 cosas. Amén. Así que no cree usted cuando te diga, hermano, tú puedes pecar, no hay problemas. El pastor puede orar por ti una semana y ya te saca de ahí. Entonces, ¿para qué estoy predicando? Entonces, si es posible, no. Tengo que asegurarme yo que cuando Cristo venga, cuando yo me muera, tengo que asegurarme que tengo que irme con Él. Amén. Porque yo no quiero en esa condenación, hermano. Y hemos escuchado de verdad esos testimonios, la gente que van a según pues a ver de lo que está en el infierno. Es lamentable, amén. Y también la Biblia habla del rico y el hombre mendigo, amén. Dice la palabra del Señor que el rico tenía todo, pero el mendigo, el que mendiga, no tenía nada. Quizá nosotros, hermano, hay veces no tenemos nada, pasamos por momentos difíciles, pero lo bueno que tenemos un galardón allá en el cielo, está preparado para nosotros. Amén, y debemos luchar por eso, para que nosotros, Cristo nos da ese día. Amén, ese galardón que está preparado para nosotros, pero hay que luchar, hay que seguir adelante. Amén.
Por eso es necesario, hermano, muchas mentiras escuchamos hoy en día que dicen la gente, que incluso iglesias evangélicas que dicen que el pastor puede orar por usted, puede hacer una semana de culto y ya. El hombre sale a unas iglesias, no sé dónde sacan eso ya. Son como católicos, amén. Pero son iglesias evangélicas también que creen eso. Amén. Pero no, la palabra del Señor dice que te vas a morir una sola vez y después a entregar cuentas a Dios. Amén. Así que, por eso, hermano, la muerte física no pone fin a la vida del cristiano o la existencia. Dice, conscientemente hay algo después de esto, dice la palabra del Señor, que es la vida eterna que nos ofrece Dios. Pero hay que seguir caminando, hay que seguir luchando. Es una lucha diaria, hermano. Hay veces quizá el cuerpo no quiere, pero sigamos adelante, luchando cada día. Amén. Y gracias a Dios, hermano. No importa cuánto más tiempo nos da el Señor, porque recuerde que Dios, a muchos hombres, dice la palabra del Señor, que les da muchos tiempos de vida y muchos son cortos de vida. Pero gracias a Dios nosotros estamos aquí todavía glorificando el nombre de Dios y démosle gracias a Dios que todavía estamos con vida, hermano. Hay que arreglar cuentas con Dios, todavía estamos, amén. Busque conmigo ahí, hay otra palabra que está por ahí cerca. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, amén, donde también nos dice el Señor que los muertos en Cristo, dice, ahí donde dice que van a resucitar primero, amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, amén. ¿Ya lo tiene? Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, no procedemos a los que durmieron. Y dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta del arcángel de Dios, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire. Así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra, dice el Señor. Así que, hermano, cuando dice tampoco queremos, hermano, dice que ignoréis acerca de los que duermes. Porque dice la palabra del Señor, de los que se murieron, ya se murieron. Aleluya. Amén. Por eso estaba pensando eso de ese señor que se murió en la iglesia con nosotros. Y es un hermano del pastor que se murió. Y yo creo que muchos de nuestros familiares se han muerto. Pero dice la palabra del Señor, hay veces nos ponemos tristes porque se fueron. Pero si se fueron con Cristo, está bueno. Pero si se fueron sin Cristo. Por eso es necesario, hermano, que nosotros estamos vivos. Hay que hablar de la palabra del Señor, especialmente a nuestros familiares que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque es lamentable, hermanos, que nosotros nos salvamos y nuestros familiares o nuestros hijos no se salvan. Había un tema, yo creo que habla de los hijos, donde dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, Él va a pedir cuenta a cada uno de nosotros.
especialmente el pastor, cómo dirigió esa iglesia, si él instruyó esa iglesia. Y entonces es la cabeza, entonces a él le van a preguntar si él nos predicó la palabra del Señor, si él nos exhortó a la palabra del Señor. Y entonces nosotros también nos van a pedir por nuestros hijos y nos van a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Le hablaste la palabra del Señor? ¿Les instruiste en la casa de Dios? ¿Le diste la palabra del Señor? Y qué lamentable, qué tristeza cuando nosotros, estando en el cielo y nuestros hijos en el infierno. Es lamentable, hermano. Pero hay hijos también, yo creo que no quieren nada de Dios, pero lo importante es hablar de la palabra. Que Cristo los ama, Cristo los quiere, Cristo que los cambia. Entonces, si ellos ya no quieren, ya usted ya salió de su responsabilidad. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, no entristecéis con los otros, dice que no tienen esperanza. Mucha gente, de verdad, yo creo que nos ponemos tristes cuando alguien se muere sin Cristo. Sabiendo un borrachito que se muere, sabemos que no se va al cielo, sabemos que va para el infierno y nos ponemos tristes. Amén. Por eso dice el 14, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que se durmieron con Él, los que se murieron con Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, por eso cuando Él venga, por eso dice la palabra del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero primero dice la palabra del Señor, los que hicieron lo bueno, los que caminaron conforme a la palabra del Señor. Ellos son los que van a resucitar primero. Amén, amén. Amén. Pero si no, lamentablemente, hermano, muchos hoy en día escuchan la palabra del Señor, pero han endurecido su corazón. Siendo cristiano, hermano, que estamos en la casa, estamos en la iglesia y han endurecido su corazón. No quieren nada, no quieren escuchar palabra de Dios. Ya no. Diciendo de verdad, yo estaba meditando muchos, estaba hablando con un señor, también estaba evangelizando. Le digo, hermano, te esperamos. Y él dice que no hay una iglesia. Y él dice, no, todavía yo le aviso. Y si la muerte le sorprende. Amén. ¿Dónde irá ese hombre conociendo la palabra del Señor? Él es un evangélico. Amén. ¿Y dónde va a aparecer ese hombre que no quiere palabra del Señor? Amén. Pero nosotros, por eso nos habla la palabra, que nosotros, mientras que estamos vivos, tenemos que arreglar cuentas con Dios. El cristiano, hermano, como dije al principio, sabe en dónde está caminando, sabe cómo está su vida espiritual. Sabemos, hermano, cómo estamos caminando en nuestra vida espiritual. Amén. Sabemos en dónde estamos caminando. Amén. Por eso dice esta palabra, los muertos que mueren sin Cristo, dice, están destinados directamente al infierno. Los que mueren sin Cristo. Por eso es necesario que usted, si no ha recibido a Cristo en su corazón, tienes que aceptar a Cristo para que cuando tú te mueres, no te vayas directo al infierno. Amén. Porque ya dije que el infierno, nos dice la palabra del Señor, es tormentoso, hermano. Allí donde la palabra del Señor dice que ni los gusanos mueren. Amén. Aunque tú quisieras matar, tú mismo quisieras matarte, ni tú te vas a morir. Amén. ¿Por qué? Porque es una eternidad ese infierno, hermano. Por eso es necesario que nosotros, gracias a Dios, que Dios ya nos ha salvado, ya nos ha librado de ese infierno y estamos salvos. Amén. Tenemos esa salvación. Ahorita lo que queda es seguir adelante, seguir caminando, luchando cada día. Amén. No importa si el enemigo se levanta contra nosotros, pero tenemos el más poderoso, que es Cristo Jesús, que va enfrente de nosotros, que va enfrente de esta iglesia, luchando cada día por nosotros. Amén. Así que esperemos, hermano, Cristo pronto viene a levantar a esa iglesia. Por eso dice la palabra del Señor, por tanto, alentad unos a los otros con esta palabra. Si vemos a nuestro hermano que ya no quiere caminar, no quiere seguir, hablemos, decimos, hermano, sigamos adelante. Amén, porque ya conocemos la palabra del Señor. Por eso no hay otra palabra también donde dice que nosotros tenemos que hablar, especialmente los que salieron, así como nuestra hermana Antonia. Amén.
Yo siempre le hablo a Ramón, le digo yo, la salvación es individual. Tú no puedes salvar a tu esposa. Amén, sí, pero yo le aviso. Ha endurecido su corazón. Pero el que quiere, hermano, se puede. Yo le digo, ahí está el carro, llámame, ahí está el raite, no hay problema. Yo paso. Pero como no quieren, entonces, ¿qué podemos hacer? Pero lo importante, hermano, que ya salimos de nuestro compromiso, ya le hablamos la palabra al Señor. Y si no quiere es porque si se pierde es porque ya es conscientemente Él se va a perder. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, nosotros, mientras que usted viva y se arrepiente, dice Dios, Dios dice que Él es un Dios bueno, misericordioso con nosotros. A pesar de que nosotros le fallamos, hermano, cada día le fallamos a Dios. No me diga que ninguno le falla a Dios. Todos los días, quizá una palabra, una mala mirada, uno se enoja. Amén. O no hay ninguno se enoja. No se escucha amén. Yo creo que todo se enoja. Amén. Todo eso, hermano. Todo eso, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que arrepentirnos. Amén. Y porque mientras que estamos vivos, hermano, estaba pensando en esa palabra también. Mientras que estamos vivos, nos ha dado la libertad Dios todavía de disfrutar este mundo. Pero disfrutemos estando en las cosas de Dios. No haciendo las cosas malas afuera. Amén. Porque muchos de especialmente los jóvenes, si tú les hablas, le dice, vamos a la iglesia. De los que no conocen a Dios, le dicen, no, déjame disfrutar mi juventud. Amén. Sí, dos jóvenes que me han dicho así en el trabajo y dicen, no, queremos disfrutar nuestra juventud. Ok. Pero la palabra, Dios te ama, Dios te quiere. Y le digo yo, algún día te vas a dar cuenta que necesitas de Dios. Cuando va a pasar algo en su vida, y sí, quisiera que Dios bajara y ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Qué necesidad tiene? Pero ahorita que está vivo, ellos están disfrutando su vida y dicen ellos, no nos molesta, estamos bien así. Y muchos cristianos también, de los que conocen la palabra del Señor, así dicen, no, nosotros estamos bien. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros, mientras que estamos vivos, hermano, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todos los pecados que nosotros hacemos todos los días de nuestra vida. Lo importante es, hermano, reconocer que le fallamos a Dios y le pedimos perdón. Es lo que Dios quiere para nosotros. Porque hay hombres, conociendo la palabra del Señor, le falla a Dios y dice como que no pasa nada. Yo he visto, hermano, muchos que se han juntado aquí, viven en adulterio, fornicación, como dicen eso, y para ellos es normal, ellos están felices, están contentos, y ellos dicen, si Cristo vengo, ya me voy. No. ¿Cómo? Si estás en adulterio, estás en fornicación, no, lamentablemente hoy es de arrepentirnos, amén, de todo eso, amén. Porque si yo quiero irme con Cristo, primero tengo que ver dónde estoy caminando. Por eso yo siempre he dicho, yo siempre tengo cuidado, tengo temor de Dios. Y si yo hago cosas malas delante de Dios, ¿en dónde estoy caminando? ¿En dónde estoy guiando? No directo al cielo, sino directo al infierno. Yo mismo, nadie me está puchando, nadie me está diciendo que vete para allá, no, nadie, yo mismo estoy caminando. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. Por eso dice la palabra del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero de los que hicieron lo bueno. Pero los que se murieron sin Cristo, lamentablemente, nada podemos hacer sobre ellos. Por eso dije al principio, aunque oremos una semana, ayunemos una semana por esa persona, no va a salir de ahí donde está. Amén. Por eso es necesario ahorita que estamos en vida, ahorita que estamos respirando, hoy es el momento de decirle, Señor, quiero dejar ese pecado. Y Señor, quiero seguir en ese camino que tú nos ofreces, que es la vida eterna. Amén. Porque dice la palabra del Señor, el que va a entregar cuentas
a Dios, todo lo que nosotros hacemos es el alma. Este cuerpo, hermano, este cuerpo, cuando nos morimos, este cuerpo es este cascarón, amén. Esto se queda, lo comen los gusanos. El que va a entregar cuenta es el alma. En nosotros por eso tenemos que cuidar esa alma que Dios nos ha regalado, porque es el que va a entregar cuenta a nosotros. Él es el que va a decir dónde nosotros queremos mandar, si al cielo o al infierno, nosotros mismos. Amén. Por eso es necesario, por eso este cuerpo, dice, el aliento de vida que Dios nos da, Dios regresa a Dios, ese aliento de vida, amén. Y el cuerpo, dice, o la carne, el alma, depende de nosotros. Va al infierno o va al paraíso, depende de nosotros. Dónde nosotros queremos estar, amén. Así que, hermano, no ignoremos la palabra del Señor. Cristo pronto viene, amén, a levantarnos, iglesia. No nos acomodemos, hermanos, sigamos adelante. Porque muchos hoy en día el enemigo, como dije al principio, va a poner tropiezo, va a poner cosas en nuestra vida, pero si nosotros somos sabios, queremos ser sabios, Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nos va a cuidar, nos va a proteger. ¿Por qué? Porque estamos con Él. Amén. Por eso dice Él, separado de Él nada puede ser el hombre. Alejado de Él nada puede ser el hombre. Y nosotros mismos estamos, dice la palabra del Señor, por eso dice que es necesario, hermano, que estemos a cuenta con Dios todos los días de nuestra vida. Porque dice el 5 ahí, Tesalonicenses 5:2 dice, porque nosotros sabéis perfectamente, dice, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta, y no escapará. Así es la venida del de Dios. Amén. Porque nosotros sabemos, dice, de los que conocemos a Dios, sabemos perfectamente cómo va a venir Dios. Pero de los que no conocen, pues de verdad, los hombres que no conocen a Dios, ellos no saben en dónde están caminando. Ellos no saben en dónde se están guiando, amén. Pero nosotros, de los que estamos aquí, sabemos en dónde estamos caminando. Y sabemos perfectamente, como dice la palabra del Señor, Señor va a venir así como ladrón en la noche. Cuando dice paz y seguridad, Dios va a venir por su iglesia. Y hay un canto que siempre cantamos, dice, si estamos en victoria, estamos ayunando, estamos en vigilia, qué bueno sería si estuviéramos así cuando Cristo venga. Estamos en campaña, allí Dios nos va a levantar, pero qué tal que estamos muertos espiritualmente. ¿Dónde va a aparecer nuestra alma, hermano? Cristo pronto va a levantar a su iglesia, amén. Y estaba meditando, hermano, sobre esta palabra. Y dije yo, ¿por qué el hombre hoy en día no se quiere morir? Y encontré en la Biblia un hombre que pidió sabiduría de Dios, y dijo él, a pesar de que él dice en su palabra, tuvo mucha riqueza, tuvo muchos bienes, trabajó mucho, hizo muchas casas. Dice ahí en Eclesiastés, dice que compró siervos, siervas, hizo de todo. Dice que sin eso, de lo que él hizo, nunca llevó nada. Amén. Él se murió sin llevar nada. Pero hoy en día nosotros pensamos que los carros, las casas, y cuando venga el Señor y colgado de la casa también nos vamos. Por eso el hombre hoy en día está entretenido en los quehaceres y no da tiempo a Dios, no da libertad a Dios. Amén. Por eso dice Eclesiastés 1:2, dice, vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad, todo, qué provecho el hombre, dice, su trabajo se afama debajo del sol, dice, todo es vanidad, todo se queda. Amén. Y dice allí el 1:8, dice, todas las cosas son fatigosas, dice, de lo que hace el hombre puede expresar, nunca se sacia, dice, el ojo ve, el oído oye, nunca se sacia. Todo, dice la palabra del Señor. Y dice
ahí en el 14, miré todas las obras, dice, que se hace bajo el sol, dice, he aquí todo de ellos vanidad, aflicción de espíritu, dice. Y todo ese hombre, de verdad, si tú lees todo el libro de eso, habla de que ese hombre de verdad, dice el 2, dije yo en mi corazón, dice, ven ahora que probaré con alegría y gozaré de los bienes, dice, mas he aquí esto todo es vanidad. Dice el 2, la risa, dice, enloquece, y el placer, ¿de qué sirve esto? Dice, ¿te has dado cuenta? Aquel día estaba meditando cuando estábamos riendo con los hermanos, y esta palabra dice, ¿verdad que sí? Cuando tú te ríes un momento, ya al rato ya se te olvida. ¿De qué sirvió? De nada. Todo es vanidad. Pero el hombre hoy en día parece que quiere poner su mirada aquí y quiere decir amén. Por eso dice, estoy leyendo unos textos que amén. Dice el 2:23, dice, porque todos sus días no son sino que dolores de su trabajo, molestia aún de noche, su corazón no reposa, también son vanidades. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti cuando tú trabajas y te molestas, viene cansado, no puedes dormir? Amén. Muchos. Así dice la palabra del Señor, así dice ese hombre que fue sabio, dice, porque todos los días son sino que dolores de su trabajo, dice, molestia, dice, aún de la noche su corazón no reposa, dice, esta también es vanidad, todo es vanidad. Dice el 2:24, dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma, bebe, que de su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es bueno, dice Dios. Amén, eso es lo bueno delante. Hay cosas buenas delante de Dios, pero hay veces nosotros nos afanamos, amén. Por eso dice el 3, todo tiene su tiempo, dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de arrancar, tiempo de hacer todo. Por eso el hombre no se quiere morir ahorita. Quiere vivir unos 100 años todavía, amén. Quiere vivir muchos días de su vida, amén. Dice el 3:14, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquellos, no se añadirá ni de ellos disminuirá de lo que hace Dios, para que delante de Él teme todos los hombres. Es lo que Dios quiere para nosotros. He entendido, dice ese rey, amén, que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquellos, no añadirá ni de ellos disminuirá de lo que hace Dios, para que delante de Él teme los hombres. Es lo que Dios quiere para nosotros. Pero hay veces nosotros nos afanamos de esta vida, amén. Y también dice el 3:17, dice, y dije yo en mi corazón, el impío juzgará a Dios. Dice, y dije yo en mi corazón, el justo y el impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y dije en mi corazón, es así para causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que ven que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Cómo nos compara Dios? Escuche bien la palabra de Dios, y ese es un hombre sabio, amén. El 17 es que me llama la atención, y dije yo en mi corazón, dice él, el justo y el impío juzgará a Dios. Va que sí vamos a ser juzgados de lo que estamos nosotros en la casa de Dios, y el impío que conoce la palabra del Señor, que ha salido, también va a ser juzgado por sus actos, por lo que hizo, por lo que ya no siguió. El impío pues que ya no siguió, pero nosotros que somos justos, que caminamos, Dios nos va a juzgar en aquel día también. Por eso es necesario que nosotros, los creyentes, dice, tenemos que estar a cuenta con Dios todos los días de nuestra vida. Porque, hermano, Cristo pronto viene a levantar esa iglesia. ¿Y cómo estamos nosotros delante de Dios? Amén. Así que, por eso dice la palabra del Señor ahí en el 3:19, porque lo que sucedió de los hijos de los hombres y lo que sucedió de las bestias,
un mismo suceso es como muere de los unos, así muere el otro. Y una misma respiración tiene todo, ni tiene más el hombre que las bestias, porque todo es vanidad. Todo va en el mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá el mismo polvo. ¿Quién sabe qué espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? ¿Y qué espíritu de animal desciende abajo? Como Dios nos habla de su palabra, hermano. Nos compara, amén, que nosotros tenemos que entender de lo que Dios quiere. Este hombre adquirió sabiduría, amén. Y dice él en su palabra, dice aquí en el 4:8, dice, es un hombre solo sin suceder, que no tiene hijos ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Sus ojos se sacia de su riqueza y se pregunta, ¿para quién trabajo yo? ¿Y de quién fraude de mi alma? De bien también es vanidad, duro trabajo. Él trabajó duro. Él dijo, yo edifiqué casa, yo hice eso, pero él, así está el hombre hoy en día, se cansa de su trabajo. Por eso dice la palabra del Señor, es donde yo quiero enfocarme, dice la palabra, Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza, dice Dios. Mientras que estamos vivos nosotros, hay esperanza todavía para nosotros, que nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios. Amén. Todos los días de nuestra vida. Entregamos cuenta, hermano. Esta vida, dice la palabra del Señor, en cualquier momento, como dije al principio, la muerte nos puede sorprender o Cristo pronto viene a levantarnos, pero tenemos que estar seguros que vamos a ir con Él. Amén. Dice el 5, porque los que viven saben que no ha de morir. De los que viven, dice, han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta al olvido. Dice la palabra del Señor, los muertos nada saben. Por eso es necesario nosotros que estamos vivos todavía, dice, como dice el 4, mientras que hay vida, mientras que estamos respirando, hay tiempo para el hombre o la mujer de arrepentirse de todos sus pecados. Porque los muertos, dice, ya nada sabe, ni paga, dice, ni tiene memoria, ya no. Amén. Es necesario que hoy que estamos respirando todavía, nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Por eso dice el 9:8, dice, en todo tiempo sea blancas tus vestiduras y nunca falte aumento de tu cabeza. Que todo el tiempo, dice, escuche bien, hermano, todo el tiempo sea tu vestidura blanca, nos dice Dios. No lo manches, especialmente los jóvenes, no manches esas vestiduras. Nosotros también que tenemos privilegio, los que estamos enfrente, hermano, que esas vestiduras sea todo el tiempo blanco. Porque Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. ¿Y cómo estamos nosotros cuando Cristo viene a levantar esa iglesia? Es necesario, hermano, que entreguemos cuentas a Dios todos los días de nuestra vida. Dice que todos los seres humanos, los creyentes, incluso los incrédulos, los que no conocen a Dios, están sujetos, dice, a la muerte. Pero el significado de la muerte física de los creyentes, para el cristiano la muerte no es fin de la vida, dice, sino que es un nuevo comienzo con nuestro Padre Celestial. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, las bodas ya están listas. Bienaventurado aquel, dice, que está, dice,
listo para entrar en la boda del Cordero? ¿Usted está listo para entrar en esas bodas del Cordero? Amén. Queremos estar ahí en aquel lugar, hermano. Yo no sé cuál es su anhelo, cuál es su deseo usted de estar en la presencia de Dios algún día. Queremos estar, hermano. Yo quiero estar con el Señor algún día. No ignoremos la palabra del Señor. Dios nos habla a tiempo, dice la palabra del Señor, y fuera de tiempo. A tiempo es hoy que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Dios, como dije al principio, es un Dios misericordioso, fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero lo que debemos hacer es acercarnos a Él y decirlo: Señor, yo te he fallado. Es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Pero hay veces nosotros no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso la pregunta a cada uno de nosotros nos dice: ¿estamos asegurados en dónde vamos a despertar cuando Cristo venga? ¿En la eternidad o en el infierno? Solo dos caminos hay. Ya no hay otro, hermano. No hay, como dicen esos que haciendo vigilia, ayuno, y tú puedes salir de ahí. No. Hoy es hoy que nosotros tenemos que entregar cuentas de hoy, decirle: Señor, hoy es el tiempo, hermano. Ya de muerte, como dice la palabra del Señor, ya nada podemos hacer. Usted ha escuchado, han dicho que vamos a hacer un culto a los panteones para que escuchen los muertos. No, ¿verdad? Hoy que estamos escuchando la palabra, hoy es el que de arrepentirnos. Hoy es el de que nosotros tenemos que estar. Amén. ¿Por qué? Porque ahí mucha gente ignorante, amén, y van al panteón y le dicen, empiecen a hablar ahí con los que se murieron. Ya no te escuchan. Amén. Especialmente estos días he visto ya en Guatemala, mucha gente dice: voy a llevar algo para mi papá, dar comida, dar elotes, whiskyles. Amén. Hoy es el que tú puedes dar a tu mamá, a tu papá, si están en vida. Amén. Hoy es que tú le des. Amén. No cuando está muerto. Amén. Hay veces nosotros llevamos flores. No es malo, pues, pero hoy es en vida que tú puedes darle unos florecitas. Amén. Hoy es el día de que tú le dices, amén, dar una comidita. Amén. Pero muchos, de verdad, en Guatemala he visto yo que llevan jocote, llevan de todo. Y decía uno, dice que fue a dejar un atole y encontró un bigote de gato ahí, y dice: ay, mi papá dejó su bigote. Un bigote de gato que está ahí. Y mucha gente ignorante que dice: oh, sí llegó, mira. Hoy es el día, hermano, que nosotros que estemos en vida. Hoy es el día de decir también a nuestras parejas, nuestros hermanos, cuán amor tenemos a Él. No hasta cuando muere, muchos, los hijos, hasta cuando muere la mamá, dice: ay, empiecen a llorar. Ay, ¿por qué te fuiste? Hubiera ido yo. Y si no lo quiere su mamá, amén. Si no lo ama, no lo respetan, amén. Es necesario, hermano. Hoy en vida, que estamos en vida, Cristo nos habla en su palabra que nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Quiero leer el último texto. Vamos a buscar, yo creo está en Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Escuche bien eso, lo que dice la palabra del Señor.
ya que se va la hora rápido. Y hay mucho de qué hablar todavía. Porque para mí, escuche bien lo que dice, lo que dice el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Fue un hombre que luchó, fue un hombre que perseveró, fue un hombre que pasó por momentos difíciles de azote, de cárcel. Y así tenemos que estar nosotros. Porque para vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Mas si el vivir es en la carne resulta para mí en beneficio de las obras, no entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo. Porque ambos cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho más mejor, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Estar en la carne, morir en la carne o estar con Jesucristo? Mira qué es lo que dice el apóstol Pablo. Dice el 23, porque de ambos, dice, cosas estoy puesto, dice, en estrecho, teniendo deseo de partir, dice, y estar con Cristo, dice, la cual es mucho más mejor, dice. Amén. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, hermano, estar con Cristo algún día. Pero ¿qué debemos hacer? Tenemos que asegurarnos hoy, no mañana, porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento y nosotros tenemos que decidir en dónde vamos a resucitar en aquel día. Amén, póngase sobre sus pies, si no, empiezo otro. Aleluya. Así que sigamos adelante, hermano, así como dijo la palabra. Alentaos unos a los otros, amén. El que se quede, hermano, hay que animarlo, hay que sacudirlo, amén, porque de verdad, si no, el enemigo los va a sacudir. Mejor nosotros, hermano, camine, sigue adelante, sigue luchando, amén. Levante su mano, le